Y pues también estoy muy contento porque el día de hoy tenemos ahora sí que manteles largos aquí en la cabina, porque bueno, pues nos acompaña el doctor en Teología Sistemática, Jorge Antonio Salazar. Jorge Antonio Salazar es pastor aquí en la ciudad de La Paz, en la congregación La Paz de Cristo, ¿verdad? Y es autor del libro ¿Por qué la Biblia? Y bueno, también es director del Instituto Bíblico, World Serve. ¿Es Homero? ¿Qué? World Serve. Ok, ¿y en español cómo sería? Servicio en el mundo. Eso. Entonces, y además pues es mi hermano, ¿verdad? De sangre y de espíritu, así que Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Edgar, muchas gracias por la invitación y como siempre es un privilegio el compartir la palabra de Dios con todo tu auditorio y gracias por invitarme. Y bueno, antes de entrar al programa, platicaba yo con el doctor Jorge Antonio Salazar y le decía, bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Y él me decía, pues mira, normalmente las personas buscan tener la familia perfecta, la vida perfecta, el matrimonio perfecto, los hijos perfectos. Y yo te preguntaría, Jorge, ¿esto es posible? Sí, por supuesto que es posible y es algo que es una búsqueda que todos tenemos, es algo que Dios plantó en nuestro corazón y a lo largo de nuestras vidas siempre deseamos algo mejor, deseamos lo mejor que la vida nos puede ofrecer, deseamos el mejor trabajo, deseamos la mejor familia, los mejores hijos, las mejores amistades y por ello es que somos tan fanáticos de las películas que muestran todo este tipo de vidas como de película. Incluso llegamos a decir, no, pues eso no es la realidad es algo totalmente diferente. La realidad nos muestra un mundo quebrantado, familias quebrantadas, relaciones quebrantadas, nos muestran enemistades, nos muestran pleitos, nos muestra disensiones, contiendas, una serie de cosas. Decimos, bueno, eso es la realidad, nuestra realidad, pero no necesariamente tiene que ser así. La palabra de Dios nos muestra cómo verdaderamente podemos tener una vida perfecta, cómo podemos tener la familia perfecta, los hijos perfectos, el trabajo perfecto, y todo este tipo de cosas es algo de lo que me gustaría platicar un momento a lo largo del programa contigo, Edgar, y con el auditorio, y sobre todo que podamos ver que aquel que nos diseñó, aquel que nos creó, tiene un plan perfecto y tiene un propósito perfecto para nosotros. Incluso una y otra vez podemos leer en la Biblia cómo Dios nos dice, yo soy un Dios perfecto y yo deseo que ustedes sean perfectos como yo soy perfecto. Yo soy un Dios santo y yo deseo que ustedes sean santos como yo soy santo. Y nos da las instrucciones. Nos muestra el camino y ahora nos falta a nosotros verdaderamente analizarlas, leerlas, estudiarlas y ponerlas por práctica. Pues yo creo que es el deseo, yo me imagino, de todo ser humano, ¿no? Tener, como decías, lo mejor y esta perfección. Y ¿cómo podemos alcanzar esto a través de la palabra de Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios nos aconseja para ello? Sí, pues en primer lugar, lo que la Biblia nos enseña es que efectivamente vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que está teñido por el pecado, que está teñido por todo este tipo de deseos egoístas. Y lo vemos desde que nacemos, desde que llegamos al mundo, podemos ver en los niños chiquitos incluso ese deseo de mío, y primero yo y después yo y al último yo, y no me interesa pensar en los demás, yo quiero lo mío. Y crecemos así y seguimos desarrollándonos en el mundo con esa mentalidad, no nada más algo heredado de un comportamiento heredado, sino que es decir, no nada más porque es lo que aprendimos de nuestros padres, de los padres, etcétera, sino porque es algo que está arraigado profundamente en nuestro corazón, es algo que está arraigado profundamente en nuestra naturaleza y es lo que la Biblia le llama precisamente nuestra naturaleza de pecado. Ahora,
Lo que Dios hace es que nos da la oportunidad de cambiar esa naturaleza. Y es precisamente el mensaje del Evangelio, es precisamente cuando viene Jesús, y Jesús viene a pagar el precio por nuestro pecado, viene a pagar las consecuencias de todo este mecanismo que se desató con la desobediencia y la rebelión del hombre, y nos dice: ahora yo quiero darte una nueva vida. Y esa nueva vida consiste no en un borrón y cuenta nueva, sino en un arrancón de todo lo anterior, y ahora es algo nuevo. Eres una nueva criatura, eres una nueva persona con una nueva identidad, con un nuevo destino, con un nuevo futuro, equipado de una manera diferente a como estabas equipado anteriormente, con un engranaje distinto, si lo puedo decir así, con un cableado diferente, y como nuevas personas, y esto es específicamente para aquellos que le han entregado su vida a Cristo, cuando uno se arrepiente de sus pecados y reconoce que necesita esto que Dios nos ofrece, dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y nos transforma. Entonces nos da esa nueva vida, esa nueva naturaleza. Y ahora que tenemos esa nueva naturaleza, tenemos que aprender a vivir con esa nueva naturaleza, porque llevamos años viviendo de la manera antigua. Y aunque suena esto un poquito abstracto, ahorita les voy a mostrar en la palabra de Dios cómo podemos ir puntualizando cada una de estas cosas y cómo podemos ir dando esos pasos precisamente para alcanzar el estándar de esta nueva vida que Dios nos ha dado. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial, no le cambie. Y bueno, estamos hablando de una realidad, y esta realidad es que todas las personas de alguna manera buscamos lo mejor, buscamos esa familia perfecta, esa pareja perfecta, ese matrimonio perfecto, los hijos perfectos, el trabajo perfecto. Y platicabas, Jorge, que ciertamente el ser humano nace con esa tendencia del pecado, ¿no? Y que la única manera de empezar una nueva vida es por medio de Jesucristo. Así es. Sí, es el primer paso, si uno no ha sido reconciliado con Dios, no puede uno alcanzar el propósito de Dios en el sentido de esa vida perfecta, de esa familia perfecta, de esos hijos perfectos, de ese trabajo perfecto, etc. Y especialmente porque las promesas que Dios les hace a aquellos que le siguen son muy claras. Cuando uno es enemigo de Dios, uno recibe lo que reciben los enemigos, y es destrucción, y es ira, y es juicio. Cuando uno está reconciliado con Dios, lo que uno recibe es algo mucho mejor que simplemente una reconciliación, porque la palabra de Dios nos dice que somos adoptados en la familia de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan en el primer capítulo dice que a los que creen en su nombre les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que ahora no somos nada más criaturas, sino hijos de Dios, con todos los beneficios que eso implica. Y parte de esos beneficios es ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza de la que platicábamos. Ahora, en el libro de Efesios, que es un libro maravilloso, nos habla precisamente acerca de todas estas cosas, nos habla de la salvación, de cómo es que somos salvos, de cómo es que somos regenerados por la voluntad de Dios. Y los primeros 3 capítulos nos hablan de todo este tipo de cosas. Luego nos empieza a hablar acerca de, ahora que somos parte de la familia de Dios, cómo debemos de comportarnos unos con otros. Pero algo bien interesante es lo que dice Efesios 4:17, y esto específicamente aquellos que conocen a Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Está hablando, ahora que tú eres un hijo de Dios, no puedes andar como aquellos que están enemistados con Dios, que solamente caminan según la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Según sus propias ideas, según sus propios conceptos, según sus propias imaginaciones. El otro día estábamos en un café aquí en la ciudad, mi esposa y yo, esperando a una pareja para conversar un momento, y no pudimos
pudimos evitar escuchar a las personas que estaban en la mesa contigua y escuchabas el comentario, no, yo me voy a ir a un retiro al Tíbet, pero me siento frustrada porque una serie de cosas, ¿no? Y las otras personas le decían, no te frustres, tú acuérdate que tienes que estar en sintonía con la naturaleza y que tienes que estar en esto y oye, pero yo me siento culpable porque estoy dejando detrás a mi mamá y me necesito. No, tú libera esa culpa y una serie de cosas que son nada más ideas, que no tienen un trasfondo de autoridad, que no tienen un trasfondo de, ok, ¿quién inventó eso? ¿Quién dijo que esa es la forma? Y es a lo que la Biblia le llama la vanidad de la mente. Nosotros queremos justificar nuestras acciones y nuestro proceder con nuestras propias ideas y a veces sin fundamento. Entonces lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es, oye, tú ya sabes, tú ya conoces a Dios, tú ya has nacido de nuevo, no puedes andar como quien no conoce a Dios. Tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a vivir como una persona que conoce al Señor. Y el versículo siguiente dice, leíamos el 17, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, esto es algo tremendo, porque nos está diciendo, es una exhortación a quienes conocen a Dios y te dice, no puedes andar como quien no conoce a Dios. Y luego te dice, no puedes andar ajeno de la vida de Dios. Y esto es importantísimo porque muchas veces, incluso como cristianos, vivimos nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. Vivimos ajenos de la vida de Dios, no entendemos qué es lo que Dios quiere, no entendemos cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida, no entendemos por qué Dios ha permitido o no ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro caminar diario. Y entonces tomamos decisiones pensados nada más en lo que a mí me conviene o en lo que yo quiero, y llevamos una vida ajena a la vida de Dios, ajena a lo que Dios pide de nosotros. Y entonces nos dice claramente, y esto es por ignorancia, por la dureza de sus corazones. Entonces, es una invitación primero que nada a que nosotros andemos ya en esa nueva vida. Más adelante en el capítulo 5 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿De qué nos está hablando? Bueno, los hijos hacen lo que los papás hacen. Lo vemos en nuestros propios hijos. Usan nuestros ademanes, a veces cuentan nuestros mismos chistes. A mí me da risa que a veces oigo a mis hijos contar chistes que contaba mi abuelo o frases que contaba mi abuelo y que ellos no lo conocieron. Y esto porque mi papá lo hacía conmigo y luego yo lo repetí y luego mis hijos lo hacen también. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que repetir lo que hace nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que tener una vida que refleja precisamente la vida de Dios, quién es Él. Y por eso nos dice que andemos en amor, así como Cristo nos amó, que nos entreguemos en amor por los demás, así como Cristo se entregó por nosotros. Entonces, es una invitación muy clara, es una invitación de deja de vivir para ti y comienza a vivir para Dios. Y ese es el primer paso. Pero me llama mucho la atención, si tienes su Biblia ahí y puede seguir leyendo hacia abajo, en el capítulo 5, dice algo impresionante, versículo 14, despiértate, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Y entonces nos explica, ¿cómo que despiértate? Pues yo me siento despierto, digo, algunos andamos medio adormilados a lo largo de la vida, pero dicen, no, yo estoy despierto, ¿cómo que despiértate? Y fíjate lo que dice el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos está diciendo que tenemos que ser intencionales. Dice, mira con diligencia, sé intencional en tu manera de vivir, sé intencional en cómo andas, sé intencional en cómo caminas, porque los días son malos.
Y bueno, pues el tiempo nos gana, tenemos que ir a un corte comercial, pero antes de ir a un corte, estamos viendo estos pasos que como seres humanos necesitamos para verdaderamente alcanzar la vida perfecta, nuestras relaciones perfectas, nuestro trabajo perfecto. Y el primer paso decíamos que es reconocer a Cristo, entregar nuestra vida a Él. Y el segundo que acabas de comentar, Jorge, es dejar de vivir para ti y empezar a vivir para Dios. Tú que ya has creído en Cristo, tú tienes que estar verdaderamente crucificado juntamente con Cristo para que ahora sea Cristo el que vive en ti. Pero bueno, regresamos después de estos mensajes, no le cambie. Así es, Edgar, y decíamos, bueno, el primer paso es reconocer a Cristo, el segundo paso es ser imitadores de Dios, andar como Cristo anduvo en amor y como Él se entregó a entregarnos también por los demás. Pero quiero aclarar algo, cuando hablamos de la familia perfecta, los hijos perfectos, la vida perfecta, el trabajo perfecto, etcétera, es muy fácil pensar, bueno, a ver, eso dice usted lo tiene ya, usted tiene la familia perfecta, los hijos perfectos, el trabajo perfecto, ¿cómo me va usted a hablar de tener todo esto perfecto? Dígame si usted lo tiene o no, para ver si le creo o no le creo. Y lo importante de las cosas es que no es la opinión de Jorge, no es la opinión de una persona o de un pastor o de un estudioso de la Biblia. Estamos leyendo lo que Dios nos dice, estamos leyendo la palabra de Dios y son las instrucciones que Dios nos da precisamente para vivir en esa vida que Él nos ha regalado. De manera que, sí. Perdón que te interrumpa. ¿Esto es inmediato? Es decir, yo escucho este consejo, lo empiezo a hacer y ya a partir de este momento tengo esta vida perfecta. Sí, Edgar, uno tiene la vida perfecta como un bebé tiene la vida cuando nace. Pero cuando el bebé nace tiene su vida, pero tiene que aprender a vivirla. Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a hablar, etc. Nosotros hemos recibido una nueva vida y tenemos que aprender a vivirla. Y precisamente de eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos vivir esta vida perfecta? ¿Cómo podemos vivir dentro de esta familia? Que al venir a Cristo seguimos teniendo familias quebrantadas y seguimos teniendo problemas en el trabajo y seguimos teniendo quebranto, enfermedad y dolor, pero el Señor nos da los planos en su palabra para poder vivir en esta vida y aprender a vivir en la vida y a caminar en la vida que Él nos ha dado y que Él nos ha prometido. Y algo muy importante es que es Dios quien lo hace. El libro de Romanos nos dice que cuando nacimos de nuevo, Dios nos envió a su Espíritu Santo como el sello. Dice que fuimos sellados por su Espíritu Santo como la garantía de Dios de que Él nos va a permitir seguir creciendo y seguir madurando para alcanzar esa vida perfecta, para llegar a esa vida perfecta, a esa familia perfecta, a todo lo que estamos hablando. Entonces tenemos una garantía preciosa, la misma garantía que Dios nos da, que dice: yo te doy a mi Espíritu Santo como garantía de que yo voy a cumplir mi promesa. Entonces, una vez que entendemos estas cosas, podemos ver lo que nos dice la palabra de Dios. Decíamos que tenemos que ser intencionales en cómo andamos, no como necios, sino como sabios, y dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí está la clave. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nos dice, con el ejemplo del vino, nos dice: no te embriagues con el vino, no te dejes ser controlado por una sustancia como el vino, no te dejes intoxicar por otras cosas. Te dice: deja que sea el Espíritu Santo el que controla tu vida. Por eso dice: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu nos está hablando de que sea ese Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto en todos los creyentes, lo que guía nuestras decisiones, lo que guía nuestros pasos, lo que guía nuestros deseos. Y si usted sigue leyendo el resto del libro, se va a dar cuenta cómo nos dice: cuando te dejas ser guiado por el Espíritu Santo, entonces vas a poder someterse los unos a los otros. Entonces las casadas van a poder seguir el liderazgo del marido en respeto. Entonces los esposos van a poder amar a su esposa y tratarlas como a vaso más frágil y darles el liderazgo que tanto anhelan de la cabeza del hogar. Y sigue uno leyendo y dice: y si
te dejas ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo, no nada más vas a tener esta maravilla entre esposo y esposa, sino que además dice, los hijos se sujetarán a los padres, y no nada más los hijos se sujetan al padre y los honran y a su madre, sino que los padres también educan a los hijos en el amor y en la instrucción del Señor, y no los provocan a ira y no los conducen a la desesperación. Y sigue uno leyendo esto y dice, si tú eres así, si eres una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, vas a ser una persona que va a obedecer a sus patrones, que va a obedecer a las personas que están como dirigentes en su lugar de trabajo. Y si eres patrón, vas a tener siervos, vas a tener empleados, vas a tener obreros que van a sujetarse a tu liderazgo y que van a poder caminar de esa manera. Y sigues leyendo y te dice, y no nada más todo esto, sino que además vas a tener también buena voluntad con los hombres y los hombres para contigo. Entonces, esto es muy interesante, pero aunque es tan interesante y tan maravilloso, nos queda un poquito abstracto porque decimos, ok, ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué significa esto? Y un poquito más adelante, en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo hace algo muy interesante. Nos dice exactamente lo mismo, pero nos lo aterriza. En el versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría. Es decir, está equiparando el que la Biblia, la palabra de Dios, llene nuestra vida con el ser llenos con el Espíritu Santo. Y esto es algo lógico, porque la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios mora en abundancia, si la leemos, si la estudiamos, si la seguimos, si la atesoramos, si verdaderamente la tomamos como lo que es, el mismísimo aliento de Dios, entonces, y sigue uno leyendo Colosenses 3, nos dice, entonces las casadas van a poderse sujetar al liderazgo de sus maridos en respeto. Entonces los maridos van a poder amar a sus esposas con ternura, con cuidado, con la intención de hacerlas felices y alcanzar su propósito. Entonces los hijos obedecerán a sus padres. Entonces los padres van a dejar de exasperar a los hijos. Y podemos seguir leyendo. Y nos dice al final, mira, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor es de quien recibes esa recompensa. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios nos da no nada más los planos y las instrucciones, sino que nos da el poder para hacerlo. Nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra, y lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios es venir a su palabra, saturarnos de ella de tal manera que nos salga por los poros, porque entonces conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y entonces nuestras decisiones están informadas por la voluntad de Dios, nuestras acciones están informadas por el amor de Cristo en nosotros, y podemos tener una vida que verdaderamente refleja al Padre. Y esa vida que refleja al Padre se la reflejamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y nuestros hijos la aprenden de nosotros y lo hacen también. Y es parte de lo que Dios nos muestra en estos libros, en las epístolas, en el Nuevo Testamento, de cómo debe ser la vida de un verdadero hijo de Dios. Si estas cosas no se manifiestan en nuestra vida, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera, ¿verdaderamente le estoy creyendo a Dios sus promesas? Y la segunda, ¿verdaderamente tengo una nueva vida en Cristo? ¿O tengo que regresarme al primer paso y confesarle a Dios que he andado bajo mis propias opiniones en la vanidad de mi mente y que necesito arrepentirme de mi pecado y entregarme por completo a Él, para que sea su Espíritu Santo, para que sea su palabra la que me lleve el resto de mis días por esta tierra? Y es que finalmente, para alcanzar y lograr esto, porque en la medida en que ibas desarrollando estos pasos, me doy cuenta que suena maravilloso, porque lo es realmente,
pero la pregunta es, ¿qué tan fácil es? Porque una persona que le entregó su vida a Cristo, que ha reconocido su pecado, pero que sigue en su diario vivir batallando en algunas áreas, a lo mejor es una persona muy explosiva y dice, es que yo le falto al respeto a mi esposo y no lo quiero hacer porque Dios me dice que no le falte el respeto, y empieza a luchar con esta naturaleza de pecado que mora en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil es? Claro que es posible y claro que es real porque Dios nos lo está diciendo que lo hagamos, pero ¿qué tan fácil es hacerlo? ¿Qué te parece si regresando de mensajes nos platicas un poquito de esto? Claro que no sí. le cambie. Y te preguntaba, Jorge, estamos viendo estos pasos para aprender. Me encantó el ejemplo que pusiste del bebé. Es decir, Dios nos da una nueva vida porque es real, no es una tunéame el corazón, ¿verdad? Sino, no es una tuneada, sino que verdaderamente hace todo nuevo, pone un nuevo corazón y nos da una nueva vida, y ahora tenemos que aprender a vivir en esta nueva vida de la manera que Dios nos ha determinado, una vida santa porque Él es santo, una vida íntegra. Y yo te preguntaba antes del corte, bueno, ¿qué tan fácil es esto? Porque aquellas personas que entregamos nuestra vida a Dios, que reconocemos nuestros pecados, finalmente de manera cotidiana enfrentamos circunstancias de la vida que batallamos. Algunos batallan con el enojo, con la ira, otros claro, siguen batallando con otras áreas, ¿no? Sí, y de hecho esa pregunta es una pregunta que depende mucho de cada persona, porque es como decirle a alguien qué tan fácil es andar en bicicleta. Entonces, quien ya sabe andar en bicicleta y se transporta por ese medio, pues te va a decir, es sencillísimo andar en bicicleta. Mira, ando hasta sin manos, sin tomar el timón, el volante, el manubrio. Pero si le preguntas a alguien que nunca se ha subido a una bicicleta y que es la primera vez que la toma en sus manos, te va a decir, oye, esto está dificilísimo, y se cayó y se raspó y le salió sangre y le duele y no quiero volver a saber nada de la mugre bicicleta. Y entonces es lo mismo con la vida cristiana. Los primeros pasos son difíciles, pero la ventaja de esto es que es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí mismo en Colosenses nos dice que tenemos que ser llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual. Dios nos dio la razón, Dios nos dio la inteligencia para usarla, y nos dio su palabra en un libro que podemos leer, que podemos entender, que podemos razonar y desmenuzar hasta comprenderlo. Pero una de las cosas que me encantan de Dios es que ahí mismo en Colosenses 1:12 nos dice que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Es decir, Él nos dio lo que necesitamos. La epístola de San Pedro nos dice que tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Un poquito atrás de Colosenses, en Filipenses 1, nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, tenemos todas estas garantías. Dios ya lo hizo. Dios ya nos dio lo que necesitamos, pero no nada más eso, sino que además nos proveyó de un equipo. Nos dio al cuerpo de creyentes, a los hijos de Dios, y esa es la razón por la que es tan importante, y las Escrituras nos lo dicen una y otra vez, que tenemos que congregarnos, que tenemos que ir a la iglesia, porque aprendemos también de los demás creyentes. Por ejemplo, nosotros ahí en La Paz de Cristo, ahora esta nueva temporada, no a partir de mañana, sino a partir del siguiente domingo, dentro de una semana, comenzamos un estudio de Efesios, y vamos a irnos versículo por versículo, todo el libro de Efesios, con qué es lo que quiere decir y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Pero al estar congregados, al tener comunión unos con otros, al conversar y orar unos por otros, edificamos en la vida de los demás y somos edificados, somos aconsejados, somos alentados, somos reprendidos también. Como decías hace un momento, oye, yo batallo mucho con el enojo, y precisamente en la iglesia, una persona que ya pasó por eso y que ya conquistó ese punto, es esa persona que va a venir contigo y te va a decir, Edgar, tranquilo, no seas tan enojón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos caminar juntos? Mira, y entonces empezamos a moldearnos unos a otros, empezamos a limar
todas esas cosas. Y la palabra de Dios es tan suave como un Kleenex y es tan áspera como una lija, pero una lija que nos va quitando todas esas cosas que tienen que ser depuradas, una lija que por medio del Espíritu Santo de Dios nos va moldeando a la imagen y a la forma que Dios quiere que tengamos para vivir esa vida perfecta, para vivir y tener esa familia en armonía, esos hijos que buscan honrar a Dios y que toman las decisiones. Ahora, ¿qué es lo que lo hace mucho más complicado al principio? Que llenamos nuestra mente y nuestra vida de las cosas del mundo. No estoy diciendo que nos tengamos que ir a un monasterio, sino que queremos dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, queremos dejar nuestro pecado a un lado y vaciamos eso, pero no llenamos el hueco con nada más. Lo que la Biblia nos dice es: satúrate de la palabra. Llénate de la palabra de Dios, reemplaza tus antiguas prácticas por la palabra de Dios. Y entonces, cuando tienes que reaccionar, cuando tienes que tomar una decisión, cuando tienes que dar un consejo, lo das basado en la palabra de Dios. Y de ahí empieza ese caminar. Y es una aventura que dura toda la vida. Es una aventura que conforme uno envejece y conforme uno madura en el Señor, no conquistaste todavía todas las áreas, pero cada vez pecas menos y cada vez te duele más pecar y cada vez empiezas a cosechar el fruto de una vida de obediencia, de una vida de amor, de una vida de sacrificio por los demás, simplemente emulando lo que Cristo ha hecho por nosotros. De manera que si usted está escuchando este mensaje y Dios le está hablando a su vida, le está hablando a su corazón, motivándole a dejar las cosas atrás, a dejar de andar como en otro tiempo y a verdaderamente creerle a Dios, a verdaderamente vivir como hijos de Dios. Yo le invito esta mañana a que tome una decisión consciente, una decisión pensada y que seamos intencionales. Y si esa es su decisión, me gustaría orar y pedirle al Señor que nos siga ayudando en este caminar. Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana. Y te doy gracias muy especialmente por el mensaje de tu palabra, Señor. Porque nos llena de alegría el saber lo que tú has hecho por nosotros. El saber cómo tú, Dios, nos has dado una nueva vida. Cómo eres tú quien nos equipa. Cómo eres tú quien nos prepara y nos lleva de su mano. Señor, ayúdanos a honrarte en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en cada decisión, y especialmente a ser luz en nuestro hogar, a ser ejemplo de nuestros hijos, de nuestra esposa, de aquellos allegados a nosotros, para que puedan ver a Cristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.